Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 3/2026 de 3 de febrero para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de seguridad social. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Comparezco ante este Pleno para solicitar el apoyo para la convalidación del Real Decreto 3/2026, publicado el pasado 4 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, relativo a la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de seguridad social. Una medida trascendental que afecta directamente al bienestar, a la seguridad económica de millones de personas y que por segunda vez el Gobierno somete a su convalidación en esta Cámara. Este Real Decreto Ley tiene un objetivo claro: asegurar que las pensiones mantengan su valor real y que quienes han contribuido durante toda su vida dispongan de estabilidad y certidumbre. Es justo destacar que el gran logro y determinación del Gobierno de España en estos últimos años ha tenido como fin proteger el poder adquisitivo de todos los pensionistas, incluso en un porcentaje aún mayor cuando hablamos de prestaciones de menor cuantía. Nuestra Constitución impone a los poderes públicos proteger los estados de necesidad de la ciudadanía a través de prestaciones suficientes, y esa suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona para que aseguremos su nivel de vida adecuado a las necesidades que la sociedad promueve, establecido también en la Carta Social Europea. La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho, y digo bien, es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores. Y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de seguridad social para que no pierdan capacidad ni de compra ni de ahorro. Y me dirijo especialmente a los jóvenes. Esto de las pensiones no va solo de personas mayores que cobran una pensión gracias a su esfuerzo. Esto también va de fortalecer el sistema público de seguridad social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe. En estos años hemos vivido crisis financieras, pandemias, desastres climáticos como en la Dana, y en todas esas situaciones el Gobierno y el sistema público de seguridad social ha estado ahí, ofreciendo protección y dando certidumbre a pensionistas, a trabajadores o autónomos y también a quienes perciben el ingreso mínimo vital, con pensiones y con prestaciones por ERTEs o por cese de actividad. Y por eso estamos hoy aquí, señorías, para aprobar la revalorización de las pensiones y la cobertura de todo el sistema de protección público, para mostrar un compromiso colectivo con quienes han dedicado toda una vida al trabajo. Y de manera muy particular estamos aquí para decirles a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas, decirles claramente que pueden contar con este Gobierno de progreso que cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con toda la legislación que lo desarrolla. La fórmula de revalorización que se fija en la ley es más justa como mecanismo corrector ante la desviación de los precios, ya que no se trata de una previsión del incremento de precios como ocurría hace años, sino de un IPC real, es decir, con base en una evolución de los precios que ya se haya producido, que sea constatada y que se haya medido. Ya no se toma en consideración la evolución de los precios que se espera, sino que se toma en consideración la evolución de los precios ya sucedida, con lo que el IPC de referencia para revalorizar pensiones no es el dato de un mes concreto, como anteriormente lo era el IPC interanual de noviembre, sino la media de los últimos 12 meses de noviembre del año corriente sobre diciembre del año anterior. De acuerdo con lo señalado, resulta para este año una revalorización del 2,7% para cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones. Entre ellos se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, clases pasivas, los hogares a los que alcanza el ingreso mínimo vital. Por cierto, no puedo evitar referirme a que el Partido Popular, ahí donde gobierna, ha dejado de destinar 600 millones de euros a las rentas mínimas. Por eso, el ingreso mínimo vital está evitando que haya mucha población que caiga en la pobreza. Y quienes tengan reconocida también la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%. La revalorización supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para pensiones
personas que tengan una pensión media de jubilación, mientras que el resto de las pensiones medias aumentan en torno a 500 euros al año. Este incremento beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además también de las 734.900 pensiones del régimen de clases pasivas del Estado. También el complemento para reducir la brecha de género se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Y en cuanto a los colectivos más vulnerables, los perceptores de pensiones mínimas no contributivas, entre los que está el colectivo que percibe el ingreso mínimo vital, el Gobierno también ha acordado mantener su incremento de acuerdo a la importante reforma del Real Decreto Ley 2/23 y con base también a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo y que se está aplicando desde el 1 de enero pasado. Concretamente, las mínimas suben más del 7% en 2026 y este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo o de viudedad y cargas familiares, que aumentarán un 11,4%. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital también se revalorizan un 11,4%. Para quienes se estén preguntando qué ocurre con las cotizaciones, permítanme recordarles que la recomendación 5ª del Pacto de Toledo nos insta a una adecuación de las bases de cotización, que es lo que hace el Gobierno en las últimas reformas. Las bases mínimas de cotización alcanzaron el mismo porcentaje que lo que hace el salario mínimo interprofesional, incrementado en un sexto. En este punto quiero destacar también el acuerdo alcanzado la semana pasada con sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional en nada menos que un 3,1% respecto al 2025. Es un éxito de país mirar a junio del 2018, fecha en la que se inició la primera legislatura del presidente Pedro Sánchez, para darnos cuenta que el SMI ha subido un 66% hasta el día de hoy. Un dato que ha hecho ganar más a quienes tienen salarios más bajos y que no ha restado para que hoy estemos liderando el crecimiento de la Unión Europea y, por segundo año consecutivo, liderando el crecimiento de las economías avanzadas con un récord de 22 millones de personas trabajando en España. Con respecto a las bases máximas de cada categoría profesional, incluido el tope máximo, les informo que se fija en 5.101,20 euros mensuales. Este Real Decreto Ley también contiene otras medidas que tienen un fuerte impacto en el sistema y les indico brevemente cuáles son. Tras la oleada de incendios que consumió el noroeste de España en el mes de agosto del año pasado y precisamente para permitir que agentes forestales y medioambientales al servicio de las administraciones públicas tengan una retirada anticipada de la vida activa debido a la especial peligrosidad de su trabajo, aprobamos el pasado mes de octubre la posibilidad de aplicar coeficientes reductores a su edad de jubilación. En estos supuestos, lógicamente, para mantener el equilibrio financiero del sistema de seguridad social, se exige la necesidad de que tanto empresas como trabajadores realicen una cotización adicional. Por otra parte, y tras la aprobación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en 2025, se actualiza la tarifa de primas para la cotización de contingencias profesionales a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Y, por último, para hacer frente a la necesidad que reclama la sociedad española en la atención primaria, se prorroga la posibilidad de jubilación activa, compatibilizando la pensión y el trabajo de facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud. Esta posibilidad se estableció en 2022 y, de no mediar la prórroga que ahora incluimos, hubiera finalizado el pasado 31 de diciembre de 2025, con el consiguiente impacto en los centros públicos de salud, con especial repercusión en municipios que están más alejados de los centros sanitarios de referencia y en la España que tiene una menor densidad demográfica. Termino. Este Real Decreto asegura Este Real Decreto Ley asegura la revalorización de las pensiones conforme al marco legal vigente y evita una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas. Es una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema. Hablamos de millones de hogares que dependen de que las instituciones estemos a la altura. Es un derecho que encuentra su raíz en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Gracias a este marco de consenso se blinda una protección digna frente a las fluctuaciones económicas. Nuestra responsabilidad es proteger a quienes sostuvieron este país durante décadas y también tenemos la responsabilidad de generar confianza en las generaciones más jóvenes. Un firme compromiso con los que están en el sistema público y con los que estarán en los próximos años. Les invito a dar su apoyo a este acuerdo del Gobierno en beneficio de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó. Gràcies, president. Mireu les mans de la vostra iaia. No són només mans, són arrels que han sostingut generacions. Artrosi per cada jornada interminable, per cada casa netejada en negre, per cada sacrifici que ningú reconeix. Ara cobra una pensió que no arriba ni a la meitat del que ha aportat. Mireu els ulls del vostre veí. Després d'anys treballant baix l'uralita d'una fàbrica, ara fa malabars amb la pensió que té per a poder ajudar els seus nets a que puguen acabar els seus estudis. I, malgrat tot, no deixa de somiar en un futur digne per a totes les generacions. I, mentrestant, els grans bancs sumen rècords, 34.000 milions en un any, i els milmilionaris veuen créixer les seues fortunes cada dia i paguen els impostos mínims. I ens volen fer creure que el problema és la pensió del nostre veí que cobra 800 euros al mes. I el problema no és les persones que han treballat tota la seva vida. El problema és qui acumula milions sense contribuir el que tenen que contribuir. I l'extrema dreta el que vol és convertir la societat en un joc de solitaris i volen que mirem al futur amb por. I eixa por que es transforme en odi i és una batalla per a ells, volen que sigui una batalla entre generacions i volen que tinguem una desconfiança cap a l'estat de benestar. Volen que deixem de creure en el sistema públic i que acabem posant els pocs estalvis que tenim en mans de fons privats de pensions. Però la força no està ahí. Entrar en aquest joc és només condemnar-se a la precarietat, a la soledat. És entrar en la lluita de l'últim contra el penúltim i governar ha d'anar molt més enllà. Acabe enseguida, president. Ha de ser un compromís entre generacions, perquè les pensions no són un privilegi, són un contracte entre generacions i els contractes, senyories, s'han de complir. Votarem a favor d'este Real Decret. Gràcies. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo. Miren, desde Unión del Pueblo Navarro lo tenemos claro y lo hemos defendido por activa y por pasiva. Hemos apoyado y respaldamos la revalorización de las pensiones, pero lo que tenemos también muy claro es que basta ya de utilizar partidista y sectariamente a los pensionistas. Basta ya de chantajes y manipulaciones. Sabemos que este gobierno es capaz de cualquier cosa. Pero los españoles también, en este caso, se han dado cuenta de este engaño, de esta falsedad, de esta mentira y de la estrategia del propio presidente del Gobierno y sus socios a la hora de intentar señalar, insultar y dañar al adversario político a la hora de defender una postura determinada, manipulando a la opinión pública. Y esto es lo que ha ocurrido y ocurrió hace 2 semanas con el Real Decreto que regulaba esta revalorización de las pensiones. Y esta es la triste realidad a la que tenemos que hacer frente. Y por eso, señorías, ya me explicarán ustedes cómo es posible que una persona de extrema izquierda insulte desde la tribuna de invitados a los diputados por mantener una postura y los haya que aplaudan e incluso algunos se pongan de pie. ¿Dónde queda el respeto a la Cámara? ¿Dónde queda el respeto a los representantes del pueblo? En la misma Cámara, donde la palabra es el único medio para defender una idea. Esta es la triste realidad. Pero es que además, señorías, este gobierno ha venido legislando con mucha facilidad y luego la factura se le ha pasado a otros. Ha ocurrido con el tema de la ocupación, que nosotros no podemos apoyar. Pero es que también, señorías, en esa línea, y esto va dirigido fundamentalmente a los miembros de Sumar y del Partido Socialista,
¿por qué se aprueban en esta Cámara como una tramitación urgente de estos reales decretos y luego no se hace? ¿Por qué? ¿Qué democracia es esa? Señoría, debe finalizar, por de favor. amparar sobre todo desde la prepotencia y la soberbia esa imposición. Y así tampoco se gobierna este país. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, la subida de pensiones que apoyaremos hoy responde al mandato del Pacto de Toledo. No es un acto de generosidad del Gobierno de España. Y además, siendo así, sigue siendo una subida que está muy alejada del coste real de la vida. Pero todavía lo es más en el caso de las pensiones no contributivas. Esas cientos y cientos de miles de personas que viven con una media de 600 euros al año. Permítanme que les recuerde que esta Cámara aprobó por amplísima mayoría, únicamente votó en contra Vox, la modificación de la normativa para que las comunidades autónomas pudieran completar esas pensiones tan bajas. A fecha de hoy, 2 años después, no se ha hecho nada. Pero encima, cuando el Gobierno canario ha propuesto un complemento de 400 euros año, fíjense qué barbaridad, amparándose en la Ley de Renta Ciudadana, aprobada por el Parlamento canario, el Gobierno de España nos ha amenazado con llevarnos a los tribunales. ¿Cuándo? ¿Para cuándo un decreto para dar dignidad a las pensiones no contributivas? Hace pocos días escuché algo que comparto. Las subidas no deben limitarse a seguir la inflación, deben ser superiores. Hay que traducir los beneficios en mejores sueldos. Si la economía de este país va tan bien, ¿por qué no se hacen eco de las palabras de Pedro Sánchez y reparten con los bolsillos más vacíos del Estado? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. O PP votou en xaneiro en contra da suba das pensións. E non sorprende, acostumado á suba de 0,25% nos gobernos de Rajoy, 2,7% debe parecerlles un exceso. Total, os seus que poden, non me refiro aos seus votantes, senón aqueles a quen realmente representan, os ricos, insisto, os seus que poden se resolven con plans privados de pensións. É verdade que hai un mes o Goberno lles facilitou a excusa perfecta metendo as pensións nun Real Decreto lei máis amplo. Hoxe, como non teñen esa excusa, terán que votar a favor para non ficar moito en evidencia como os representantes parlamentarios de ricachos empresarios. O BNG votará a favor, como fixemos en xaneiro, a pesar de considerar insuficiente a súa proposta. Nos entendemos que é preciso revalorizar as pensións en base ao IPC real interanual para evitar que perdan poder adquisitivo, sobre todo hai que subir máis as pensións mínimas e non contributivas. O BNG incorporou esta medida ao acordo de investidura. Veuse facendo nos últimos anos, mas continúa sendo insuficiente. Hai que situar as mínimas en 60% do salario medio co SMI, única maneira de ir reducindo as fendas de xénero territorial, de xénero, porque as mulleres continúan cobrando pensións medias máis baixas e tamén a territorial ou nacional, porque eu quero lembrar que a Galiza ten as segundas pensións máis baixas do Estado español. Ourense, a provincia coa pensión media máis baixa. Reparen só neste dato. Ourense, de media, 1.019, media do Estado, 1.366, Madrid 1.576, Araba 1.702. Temos, por tanto, razóns para seguir reclamando a suba das pensións mínimas e non contributivas. Hoxe votaremos a favor desta proposta. Gracias. Tiene la palabra la señora Santana Pereira. Señor presidente, señora ministra, hoy vamos a
debatir este Real Decreto Ley 3/2026 para la revalorización de las pensiones. Y cuando hablamos de pensiones estamos hablando de personas, estamos hablando de esa vecina que cuida a sus nietos por la tarde, estamos hablando de ese padre que ayuda a su hijo a llegar a final de mes porque no ha encontrado un trabajo estable, o estamos hablando de esa abuela que durante la pandemia fue el único ingreso en su núcleo familiar. Pero cuando hablamos de revalorizar las pensiones conforme al IPC, no estamos hablando de darle a nuestras pensionistas ningún regalo. Lo que estamos hablando es de poder seguir manteniendo el mismo poder adquisitivo, es decir, de proteger su dignidad y que puedan hacer frente al día a día en las mismas condiciones que lo están haciendo a día de hoy. Ayer, en la Comisión de Derechos Sociales, pudimos escuchar al portavoz de EAPN y nos dijo algo que creo que todas nos deberíamos grabar a fuego, y es cuál fue el papel de los pensionistas durante las distintas crisis que hemos tenido que abordar, cómo han servido de amortiguación para el golpe de esas duras crisis, tanto en la crisis financiera de 2008, como en la pandemia, como ahora con la crisis inflacionista que estamos atravesando. Las pensionistas han sido sostén, sin lugar a dudas, para las familias. A las pensionistas no les estamos regalando nada, es su trabajo, es tantos años de esfuerzo que han estado cotizando a la seguridad social. Realmente las pensiones son un salario en diferido. Las pensiones no son ningún regalito del Estado. Y esto me parece importante decirlo porque hay quien ha intentado jugar a una confrontación entre generaciones. No hay guerra entre jóvenes y mayores. Lo que hay es precariedad juvenil, lo que hay es salarios demasiado bajos y un modelo que concentra la riqueza. Ya lo dijo nuestra portavoz ayer, Ione Belarra, como pues, en un banco la propietaria del mismo cobraba 260 veces más que una empleada que tiene un empleo con un salario medio, y esto nos debería resultar completamente inmoral. Nosotras vamos a apoyar el Real Decreto, pero hay tareas aún pendientes. No se olvide usted, por favor, de Ajubi, personas que han trabajado durante más de 40 años y, sin embargo, se ven penalizados por lo mismo y se les somete a factores reductores. Y también, señora ministra, creo que ya es hora de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Gracias. Creo que son tareas que tenemos por delante y que estaría bien que usted las estudiara. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenetxea. Gracias, presidente. Bueno, hoy debatimos la convalidación del Real Decreto Ley de revalorización de las pensiones para 2026, una norma, desde luego, necesaria y socialmente imprescindible. Esta medida garantiza que las pensiones suban conforme al IPC, de modo que millones de personas mayores no pierdan poder adquisitivo en un contexto todavía de incertidumbre. Revalorizar las pensiones no es solo una decisión presupuestaria, es un compromiso con quienes han trabajado durante décadas y han sostenido nuestro sistema productivo. Es proteger especialmente a quienes cobran pensiones mínimas, muchas de ellas mujeres, y asegurar que las personas mayores puedan mantener unas condiciones de vida dignas.
El decreto también incorpora medidas que refuerzan la sostenibilidad del sistema, aumento de bases de cotización, mecanismo de equilibrio intergeneracional. Son decisiones que permiten que la seguridad social siga siendo viable hoy y también en el futuro. Además, se adoptan medidas coherentes también con la justicia contributiva, como la cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales, para financiar de manera responsable los coeficientes reductores de la jubilación anticipada asociados a profesiones especialmente duras y de riesgo que compartimos. Ahora bien, conviene recordar también cómo hemos llegado hasta aquí. El Gobierno decidió incluir estas medidas en un decreto ómnibus con disposiciones heterogéneas y controvertidas, aun sabiendo que no tenía la mayoría necesaria para convalidarlo. Y esa decisión puso en riesgo la actualización de las pensiones y generó una incertidumbre que podría haberse evitado. Y lo hizo pese a saber que en este Parlamento no había una mayoría y que para aprobar cualquier medida importante es imprescindible el acuerdo entre quienes apoyamos la investidura. Y eso exige diálogo, cesiones y voluntad de entendimiento, no posiciones maximalistas. Sin embargo, el decreto que hoy debatimos demuestra que sí era posible traer desde el principio una norma clara, específica y consensuable, por lo que permítanme decirles, señorías del Gobierno, que su estrategia inicial respondió quizá a una lógica más de trinchera permanente que a una voluntad real de acuerdo. En aquel momento yo creo que no buscaban el consenso sino el pulso, una dinámica que no construye mayorías sino que las tensiona, que no protege aquello que dice querer proteger, sino que además utilizaron o trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de presión política. Y creo que esta forma de actuar no aporta estabilidad ni fortalece la confianza entre los grupos, al contrario, la erosiona. Gaur dekretu garbi eta espezifiko honegaz are argiago geratzen da arau adostu bat aurkeztu ahal izan zala. Ganbera hau dana edo ezer ez aukeratzea behartu barik. Pentsinoiak babestu zitezkela presio tresna bihurtu barik. Eta pentsinoen eguneratzeren inguruan sortutako ziurgabetasuna beraz saiesgarria zala. Gaur arduraz jokatuko dugu eta aurreko dekretuaren ezetza zuzenduko dugu, milioika pentsiodunen erosteko ahalmena babesten duen arau bat babestuz. Baina garrantzitsua da gertatutakotik ikastea. Izan ere, funtsezko neurriak hasieratik tramitatu behar dira, akordioak bilatuz eta dena edo ezer estrategiak saihestuz. Horiek adostosuna oztopatzen baitute. También conviene recordar algunas cosas. Escuchamos al Partido Popular exigir decretos exclusivos sobre pensiones y presentarse también como grandes defensores de la subida conforme al IPC. Pero cuesta creer también en esa convicción cuando fue precisamente el Partido Popular el artífice del índice de revalorización de 2013, un mecanismo que limitaba todas las subidas y que provocó pérdidas acumuladas de poder adquisitivo para millones de personas, de pensionistas. Y no olvidemos un hecho clave. Solo cuando necesitaron los votos del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos generales del 2018, aceptaron la condición de volver a la revalorización conforme al IPC y de retrasar aquella entrada en vigor de aquel factor de sostenibilidad. Reconocemos que vincular las pensiones al IPC supone un esfuerzo para el sistema y para las cuentas públicas. Ignorarlo sería irresponsable, pero también lo sería olvidar que no actualizar las pensiones conforme al coste de la vida equivale a aplicar recortes silenciosos año tras año, como ya ocurrió con el índice de 2013. Pentsioen eguneratzeari, kontsumoko presioen indizearen arabera eusteak, gizarte egonkortasuna emoten dau, adinekoen pobrezia arriskua murrizten dau, eta gaur egun lan egiten eta kotizatzen dabenen konfidantza indartzen dau. Gainera, barneskariari eta jarduera ekonomikoari eusten laguntzen dau. Gakoa ez da nahikotasunaren edo jasangarritasunaren artean aukeratzea, biak bermatzea baizik, pentsioien erosteko ahalmena babestea eta aldi berean sistemaren dirusarrerak indartzea epe ertain eta luzera oreka ziurtatzeko. Erantzukizunagatik, justizia sozialagatik eta milaka pertsonaren segurtasun ekonomikoagatik gure taldeak aurkeztutako lege dekretuaren alde bozkatuko dau. Eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Señorías, comienzo anunciando el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar a favor de esta revalorización de las pensiones, como lo hemos votado en ocasiones anteriores, cuando iba con otras medidas igualmente necesarias o ahora que va en solitario. Y estamos convencidos de que va a salir adelante esta iniciativa, pero creo que conviene al menos señalar que la coincidencia en el voto probablemente no obedece a lecturas compartidas, porque hay quien puede llegar al voto afirmativo desde una convicción
en que lo que proponen los y las pensionistas es justo y de recibo, ese es nuestro caso, pero también nos consta que hay quien llega a esta posición por la presión de los y las pensionistas en las calles de manera sostenida o por el propio peso demográfico que tiene un colectivo con millones de personas incursas en una misma realidad, que es la de ser pensionista. Pero no puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al debate anterior, porque parece que alguien olvida, y seguramente lo hace de manera voluntaria y premeditada, otra vez aquello de la ignorancia o la mala fe, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior Real Decreto que se ha debatido, el que tenía que ver con el corte de los suministros básicos, el que tenía que ver con la imposibilidad de desahuciar a familias vulnerables, lo que tenía que ver con las medidas de protección para el bono social térmico o eléctrico, son medidas que en buena parte, en una parte muy significativa, vienen siendo aceptadas o recibidas precisamente por pensionistas. Es decir, hoy aquí alguno dirá, y saldrá a la tribuna a decir que defiende a los pensionistas, que no teman, que con ellos están seguros porque les revalorizan la pensión, pero hacen nada, han votado para que les corten la luz, el agua y la electricidad a quien no pueda pagarla, han votado para que les desahucien a quien no pueden pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas o son directamente ridículas. Esa es la oda a la incoherencia que hoy hemos vivido y probablemente no sea la única que vamos a ver. Pero a nosotros nos gustaría ir más allá de lo que este debate propone en sí, que es fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente la revalorización de las pensiones. Nos gustaría ir en la senda que han marcado los y las pensionistas en la calle, desde el 15 de enero del 2018, dándonos lecciones, al menos en Euskal Herria, semana a semana, pueblo a pueblo, decenas de pueblos donde los pensionistas y las pensionistas salen a defender sus derechos. Derechos que incluso vertebran y articulan en torno a una iniciativa legislativa popular, tristemente rechazada por una mayoría en el Parlamento de Gasteiz, pero que planteaba que el salario mínimo interprofesional sea el equivalente a la pensión mínima o que la pensión mínima nunca sea inferior al salario mínimo interprofesional. Una demanda de absoluta justicia avalada por más de 100.000 firmas y que iba a dar respuesta a en torno a 100.000 personas de la comunidad autónoma vasca y que, como digo, tendrá que seguir esperando. En cualquier caso, y desde aquí, desde esta tribuna, volvemos a mostrar nuestro apoyo, el apoyo de Euskal Herria Bildu a la justa reclamación del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, que se llama así, pese a que a alguno le parezca una entelequia, aquello de Euskal Herria, algo sabrán, porque veteranía les sobra y años de lucha también. Pero como digo, no hay que quedarse solo en esa reclamación. También tenemos que ser sensibles con una realidad sangrante que se arrastra durante décadas, la que tiene que ver con las exiguas pensiones de viudedad, la que tiene que ver con unas pensiones no contributivas que no alcanzan para desarrollar proyectos de vida dignos, la que tiene que ver también con la equiparación en derechos a relaciones de convivencia no legalmente o formalmente o con papeles establecida. Es decir, todo el mundo es consciente de que siendo pareja de hecho o matrimonio, sea civil o religioso, se puede optar a unos beneficios o derechos en lo que tiene que ver con prestación de pensión, pero hay gente que no habiendo regularizado de esa forma su relación de convivencia, probada y probable, se ve privada de esa posibilidad. Creo que hay una tarea pendiente y algunos tribunales ya lo están señalando así en algunos ámbitos. Y tampoco queremos caer en este debate en esa estúpida y cruel dicotomía que pretende enfrentar a los mayores con los jóvenes, la que viene a señalar a los mayores como el responsable de la dificultad del despegue en los procesos vitales de los jóvenes. Es otra vez, y lo he dicho antes, el mismo mecanismo de exclusión que plantea aquel que piensa que somos demasiados, que sobra gente y que en cualquier caso los recursos no llegan para todos. Pero también habría que decirles, por pura constatación de hechos, y esto ya no tiene que ver con la posición política de cada uno, que ni siquiera eso es cierto, que cuando gobernaban otros, por ejemplo, el Partido Popular, con el señor Rajoy al frente, eran decenas de miles los jóvenes que se tenían que ir fuera para buscar una alternativa vital digna. Era el mismo tiempo en el que a los pensionistas se les subía, magnánimos fueron, 0,25 céntimos de euro la pensión en un gesto de enorme generosidad. Ya ven, ahí no parece que la medida o que las medidas que llevaba a cabo ese gobierno beneficiaran a unos u a otros. Casi podríamos decir que les fastidiaba a ambos por igual. Pero hablaba antes de una incoherencia y quiero señalar otra. Aquí hay miembros de formaciones políticas que se rompen las manos a aplaudir a un psicópata
que sueña con motosierras y que quiere implantarlas por todo el mundo. Y estoy hablando del señor Milei. Yo no sé si van a seguir manteniendo ese aplauso entusiasta al señor Milei cuando los datos nos dicen que gracias a sus políticas que han hecho que los pensionistas en Argentina no puedan pagar las medicinas que necesitan, la tasa de mortalidad entre la población mayor haya aumentado de manera muy significativa. ¿Es ese el modelo que quieren traer para el Estado español? Sean honestos y díganlo. Si quieren imitar a Milei en todo, probablemente en esto también. Sería bueno que los pensionistas, por su propio cuidado y el de su salud, lo supieran para no dejarse engañar con tanta palabra hueca sobre las bondades y sobre la belleza del ser pensionista. Y finalizo. Nosotros vamos a seguir defendiendo siempre un sistema público de pensiones y estaremos siempre en contra de todas esas edulcoraciones que nos quieren meter vías mochilas austríacas y demás. Y voy más allá, porque no queremos engañar a nadie. Nosotros queremos un sistema público de pensiones vasco y queremos gestionarlo nosotros y nosotras. Y probablemente haya quien diga que ¿cómo se puede decir esto si el sistema actual está pagando más a los pensionistas vascos de lo que aporta la sociedad vasca en su conjunto? Pues traeré las palabras de un representante del Partido Popular, ahora portavoz en la Cámara de Gasteiz, en esta misma tribuna, cuando dijo aquello de que durante décadas los vascos hemos sido aportadores netos al sistema de pensiones. Por tanto, dábamos más de lo que recibíamos. Parece que ahora no es así, y ciertamente no es así. Bueno, pues ese es el problema, y para no entrar en disquisiciones de cuántos años dimos y cuántos estamos recibiendo, déjennos gestionarlo a nosotros y a nosotras, quítense esa carga de déficit que parece que les suponen nuestras pensiones, que ya demostraremos de que somos capaces de hacerlo de mejor manera y con mayor tino. Besterik ez, mila esker. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinar.